a hablar de esto y más con Julio Corcuera. Repito los nombres de mis invitados, experto en temas de crimen organizado, y el general Otto Gibovich, el ex comandante general del Ejército. Gracias a los dos por venir. Y vamos a hablar básicamente de los descuartizados, de las muertes en San Juan del Lurigancho, del sicariato, de los vacíos legales, pero ahora a todo este menú tenemos que agregarle, por supuesto, lo anunciado hace menos de una hora por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en Palacio de Gobierno. Estado de emergencia en Islay. Buenas noches. ¿Se imaginaron que esto iba a suceder, general? ¿Que el gobierno iba hoy a los 62 días de paro a tomar finalmente esta decisión? Primero que nada, acabo de escuchar al señor Arana. Yo creo que el señor Arana es un gran sofista, ¿no? Porque él polariza minería versus agricultura. Y no se da cuenta que cerquita tiene Cerro Verde, donde la agricultura y la minería conviven perfectamente, ¿no? Además se arroga el derecho de representar a la población, cuando hay una parte importante de la población que está de acuerdo con la minería. Sin embargo, han tenido que refugiarse en Arequipa, refugiarse en Mollendo, porque los antimineros y los violentistas que están infiltrados entre ellos, los estaban pederando en su casa. Y eso no se puede permitir en pleno siglo XXI, ¿no? Que la gente que tiene el derecho a opinar sea perseguida en su propia población. ¿Qué cree que vaya a pasar ahora que se ha dado...? Habla también de militarización. No es una militarización, hay que tomarlo con calma. O sea, esto está permitido en la Constitución, es un estado de excepción, se van a restringir algunas libertades, se podrá capturar a estos violentistas que han tirado dinamita a la comisaría, pero no debe, lo que yo sí creo que con el tiempo ojalá se aplique el principio de responsabilidad inmediata, por igual para todos los peruanos, ¿no? Pero no ha sido una decisión tardía, extemporánea. Claro que sí, yo lo dije la vez pasada, Juliana, me parece que hemos esperado demasiado. Esto era previsible, y si un buen sistema de inteligencia hubiese analizado y hecho proyecciones, habríamos declarado una emergencia mucho tiempo atrás y habríamos preservado vidas, sin duda. Porque acá hay gente violentista, como tú lo dijiste, hay gente del Movadef, hay gente del etnocacerismo que tienen armas, y la policía lo ha demostrado, y retan a la policía y atacan a la comisaría y tiran dinamitas. Eso no puede ser permitido, ¿no? Pero si no, hay que darle la razón al señor Arana, con quien acabo obviamente de discutir, como han podido escuchar a través de esta llamada telefónica, es que al gobierno, caramba, le correspondía detectar estos puntos vulnerables a través de un aparato de inteligencia que ya sabíamos que no funcionaba, pero creíamos que al menos alguna modificación, cambio, realmente se había dado para detectar a estos elementos peligrosos, Julio. Mucha de esta gente, esta gente viene desde Majás, viene desde Conga, viene desde Cañaris, viene ahora Tía María. Y se van a seguir trasladando. Y son los mismos, y sabemos para quién están trabajando, ¿no? Entonces, por eso yo decía, ojalá que la responsabilidad inmediata sea efectiva en el país para todos, ¿no? Julio, ¿cómo ves esto? ¿Cuál es el análisis que tú puedes compartir con nosotros en función justamente a tu experiencia? Uno puede observar la realidad y observarla a través de los medios o a través de los discursos. Siempre guarda una distancia considerable a cómo es la realidad en sí misma cuando uno se acerca a la misma. En ese sentido, la percepción que yo he tenido es solamente la percepción que ha tenido mucha parte de la ciudadanía. Lo que yo puedo decir es que los intentos de pronto que pueda tener el Estado por establecer el orden, como bien ha mencionado el general Gibovich, están dentro del marco constitucional. Es una potestad que está, de la cual se está haciendo uso. Claro, pero aquí el tema en realidad es que uno puede protestar e incluso ser muy agresivo a la hora de tratar de imponer una idea o una postura. En este caso no a Tía María. Pero estamos viendo que no solamente en Arequipa, en Islay, sino a nivel nacional, la gente no solamente sale a protesta, sino que sale con ganas de matar. O sea, el criminal, el delincuente, hoy es mucho más violento que hace 5 o 10 años. ¿Por qué, digamos, se ha llegado a este punto? Sí, hay allí varias cosas. En principio, los niveles el aumento de la violencia no es solamente un fenómeno que ocurre en el Perú, en Lima. En efecto, algo que siempre he dicho es que en los limeños existe la preocupación en estos últimos años, pero esto, como bien mencionaste, es un problema que en el norte del país uno lo puede rastrear en los finales de los años 90, en los inicios del 2000. Yo recuerdo con mucha claridad cuando yo era estudiante universitario, alguna vez haber entrevistado a un recluso, y esto sería en el año 2003 más o menos, y él me decía que en esos años, que estaba migrando del asalto a la extorsión porque se empezó a dar cuenta que esto era más rentable. Esto pues en alguna cárcel en el norte del país, ¿no? Desgraciadamente todo está tan concentrado en la capital que recién nos damos cuenta de
lo peligroso que es este asunto de las extorsiones, el sicariato y demás, cuando se empiezan a registrar casos aquí en el norte. ¿Eso cuánto tiempo? Efectivamente, no es noticia. Desde el 2000, 2002, ya la gente denunciaba que los llamaban a sus casas, que amenazaban a sus hijos, a sus familiares, y que iban sicarios y mataban. Y hay una variable que resulta importante en el análisis, es que para que el Estado pueda solucionar un problema, el Estado tiene que activarse. Pero hay ocasiones en las que el Estado no se activa si formalmente no se realizan los procesos como las denuncias, por ejemplo. Y ocurre que en muchos de estos lugares la amenaza es tanto y resulta ser tan efectiva, y el miedo resulta ser tanto, que muchas de las personas que son extorsionadas no recurren precisamente a los canales institucionales, sino que prefieren recurrir, como ocurre en algunas ciudades del país, en el norte del país en particular, buscan una persona ligada al crimen conocida, un amigo que lo refiera, o algún medio que les permita cierta cercanía y un transar aliviado. Uno va, por ejemplo, a ciudades como Chiclayo o a Tumbes o cruza Trujillo y va a encontrar la cantidad de taxis con sticker que indica a qué banda pertenece. Ahí está la poca credibilidad y confianza que tiene hoy en día la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora es un problema que tiene varios años. Sí, seguramente. Trasciende seguramente, pero ahorita recién estamos aquí en Lima más preocupados por esos hechos, cuando en el norte, en la sierra peruana, esto se viene dando desde hace mucho rato, pero como sucedió con el terrorismo, acá cuando conocimos realmente qué era Sendero Luminoso y el MRTA, cuando empezaron a manifestarse los primeros atentados en la capital. General Renzo Reyardo, el congresista, el día de hoy, habló nuevamente, porque ya lo había mencionado en un momento, de la necesidad de que los militares salgan a la calle. Usted, caramba, que ha sido comandante general del Ejército, ¿cómo ve esta propuesta? Hay varias propuestas. ¿Es viable? Hay varias propuestas de este tipo, ¿no? Ayer también leí a un empresario Yufra que escribe en el Comercio y también comenta la necesidad de hacer una nueva reestructuración de la fuerza pública que incluya policía y fuerza armada para ver el mejor empleo de los medios. Fíjate, si sacásemos a la Fuerza Armada a San Juan del Lurigancho en este momento, ¿qué podríamos hacer? De repente, lo más que se podría lograr es disuadir de que en este momento, mientras la Fuerza Armada está visiblemente en el sitio, alguien intente algo. Claro, pero es un panadol cuando lo que se necesita es un antibiótico. Claro, y lo que vas a conseguir es ahuyentar a los delincuentes del sitio, pero se irán a Villa María del Triunfo, y lo que se trata de hacer aquí es capturar a los... ¿Dónde deben estar los delincuentes? En la cárcel, ¿no es cierto? Hay que capturarlos. Y los militares no van a estar con su bollero para ver quién es quién en el registro. Para eso tenemos los patrulleros inteligentes. Ahora, yo sí creo que la Fuerza Armada está en condiciones de apoyar efectivamente a la policía en varios segmentos, en varias áreas. Por ejemplo, ahora hemos visto en el caso de Cocachaca, en el caso de Islay, a la policía sin una base logística. Yo creo que la policía tiene que construir su base logística, un sistema logístico. No lo tienen por años y no lo han trabajado, y si lo trabajan lo hacen muy precariamente. Ahí nosotros podríamos apoyar, primero, en estructurar un sistema de logística que le sirva a la policía a nivel nacional, porque ahora estamos viendo que el crimen se expande y por lo tanto la policía va a tener que dejar de ser muy urbana y va a tener que trabajar mucho en el campo. Lo que pasa es que la gente está desesperada, y mientras el gobierno, el Estado, las autoridades se ponen las pilas en crear todos esos aparatos logísticos y demás, dicen, yo voy, me sumo a una marcha, salgo a la calle, levanto mi voz de protesta porque tengo miedo. O sea, matan a gente en la puerta de un colegio. Una bala perdida pudo haber acabado con la vida incluso de cualquiera de las criaturas que van a estudiar en la mañana. Claro que sí, Juliana, totalmente tienes la razón. Pero ahora, hay áreas en las que tiene que trabajarse, pues si no lo estamos haciendo, ¿no? Hay dos tareas que son fundamentales. Una es inteligencia, que ya se ha mencionado hasta el cansancio. Hay que hacer inteligencia, y la inteligencia no ha trabajado como corresponde en este último periodo de gobierno. Segundo, hay que trabajar con la población. Nos hemos olvidado que para combatir el terrorismo y para combatir este tipo de crimen, de bandas criminales, hay que trabajar con la población. Ahora, ciertamente es más difícil la población citadina verse organizada en rondas o en comités o en juntas vecinales, pero tienen que hacerse. Hay que trabajar con la población. Y paralelamente, Juliana, por más inteligencia que tenga, por más apoyo de la población que tenga, si no funciona el sistema judicial, si no funciona la fiscalía, y si no, por ejemplo, en el caso de Pepe Julio, no le hacen efectiva la prisión suspendida que tenía de 4 años, cuando es evidente que él ha transgredido la norma, si no funciona la judicatura, la fiscalía, entonces no avanzamos. No, de acuerdo, entonces, Julio. ¿aquí qué se requiere? Se requiere el liderazgo de alguien que ponga todo el sistema, o todos sus sistemas a funcionar armónicamente. Y eso es lo que nos está faltando. Sí, porque nada sirve además que la policía sea de lo más efectiva, porque además considero que José Luis Pérez Guadalupe tiene muy buenas intenciones y tiene la capacidad de
encontrar soluciones o medidas interesantes, porque además ha sido jefe del Instituto Nacional Penitenciario, o sea, conoce de la problemática, pero claro, como comentaba la otra vez que estuvo aquí, o sea, ¿de qué sirve que la policía salga, detenga a los delincuentes, los lleve a la comisaría, si después, como son trasladados al Ministerio Público, los liberan o, se dicta prisión preventiva y el Poder Judicial dice, no, que se vayan a su casa porque no tenemos suficientes elementos o indicios para valorar este caso específico? La famosa Entonces, puerta giratoria. Exacto, la famosa puerta giratoria, esa de hotel, ¿no? Que entra uno y sale el otro, es impresionante. Sí. Pero Julio, a ver, ¿qué propuesta o qué, digamos, no sé, solución al menos momentáneamente se podría encontrar y plantear en una situación tan crítica como la que estamos viviendo? No sé, juntas vecinales, que Serenazgo tenga de pronto nuevas facultades, poder portar armas, poder detener delincuentes. En principio el análisis de cada uno de los procesos responde a circunstancias distintas. No es lo mismo analizar una protesta, analizar esta circunstancia de sicariato en San Juan del Lurigancho, los problemas que puede haber de seguridad del norte o diferentes situaciones. Entonces, juntarlas y dar una respuesta alrededor del análisis en realidad es cerrado y puede inducir error y errores graves. En segundo término, tomando las palabras del general Guibovich, efectivamente, sacar de pronto las Fuerzas Armadas a cubrir este rol puede ser muy mediático, puede ser aplaudido, puede servir para la tribuna, y sin embargo existen países en la región en donde esto se ha implementado y no ha traído ningún éxito, sino que ha complicado las cosas. Centroamérica es un ejemplo bastante claro de esto que estamos manifestando. Resulta ser que cuando uno va a implementar alguna acción o va a recurrir a un servicio de salud, uno entiende que debe hacer un diagnóstico el médico y tiene que atenderlo. Sin embargo, existe poca cultura de diagnosticar las cosas, no solo en términos de inteligencia operativa, de la que hablaba el general, sino también en términos de que entendamos que la violencia, si bien es cierto, estos son actos simbólicos que nos hacen pensar sobre la violencia, pero no se limita solo a eso, lamentablemente. Cualquier conductor limeño puede sentir una serie de actos de violencia en las familias, en las interrelaciones, y lo que trato de decir es, no es que este problema esté fuera de la sociedad, es parte de la sociedad, y hay un análisis estructural de por medio y un cambio. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si lográramos, en un hipotético, en un ideal, atrapar a todas las personas que son parte del crimen? Eso garantizaría que en 10 años, por la misma dinámica, no vuelva a generarse el problema. Es que hay dos variables, una, como bien ha determinado, que es inmediata y que tiene que ver con las respuestas que el general ha planteado, y la otra que pasa por acabar con los males sociales que vuelven a reproducir este fenómeno. No, de acuerdo, y aquí tienen que trabajar y entrar a tallar los ministerios de desarrollo e inclusión social, de la mujer, de educación y hasta de salud, porque la agresión y la violencia es algo que está creciendo mental, como un tumor cancerígeno en cada uno de los que vivimos en este país. Por un lado, aquellos que sienten que de pronto no tienen las mismas oportunidades y ya por eso digamos, asumen una actitud agresiva, claro, no puedo estudiar, el país no me da las oportunidades, hago, entonces robo, mato, y aquellos que estamos con tanto miedo que no sabemos cómo vamos a reaccionar en la calle si viene alguien a tratar de robarnos, secuestrarnos o matarnos. Suele pensarse que este caso de jóvenes que participan de sicariato son algo así como, decía un colega, nacidos para ser salvajes, ¿no? O sea que ya ellos son una especie de degeneración, y sin embargo, cuando uno observa y habla con ellos, encuentra que ellos son parte de la sociedad de consumo, y encuentra que, por ejemplo, los hurtos y los robos a bienes de consumo se ha disparado hacia arriba como cualquier otro patrón. Sus horizontes temporales son considerablemente distintos. Me decía, por ejemplo, uno de estos jovencitos, ¿y tú cómo te imaginas tu vida de aquí a 5 años? Y este jovencito respondía, yo puedo morir la siguiente semana, así que lo que tengo que vivir ahorita lo vivo y arriesgo mi vida porque total, mi horizonte de tiempo es distinto. General, usted hablaba acerca de la importancia de que todo funcione de manera articulada, que se realmente desarrolle esta especie de engranaje que pueda hacer que todos de una u otra manera participemos en la gran transformación, por decirlo de alguna manera, ese gran cambio que no lo hizo Ollantumala, pero que nos corresponde ahora hacerlo nosotros para ponerle, al menos por el momento, paños fríos a esto que estamos viviendo. Y claro, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que tienen que funcionar de otra manera, el Congreso, que tiene que dictar leyes mucho más severas para los delincuentes, pero ¿qué tanto podría contribuir ahora mismo la logística que se necesita? Porque se ha anunciado la adquisición de más cámaras de videovigilancia, se ha anunciado también la compra de otros elementos que tienen que ver con la logística de la policía y las Fuerzas Armadas, pero esto, ¿en qué porcentaje puede ayudar? Son medidas pasivas que ayudan sin duda a la función de detección del crimen,
Pero tú hablabas hace un rato de que hay muchos de los sicarios son gente que a veces son desadaptados, gente sin esperanza, gente sin oportunidades, y no necesariamente tiene que ser así. Fíjate qué desalentador es enterarse que el día de ayer, anteayer, en Trujillo, 2 policías de 20 y 21 años asaltan una pollería y son capturados por la misma policía. Sí, claro. O sea, jóvenes que han egresado hace año y medio de la escuela de oficiales de la policía, de suboficiales. Entonces, acá hay un problema de la sociedad, hay un problema de civismo y un problema de formación desde la niñez que tiene que replantearse urgentemente. Yo creo que nos hemos olvidado de formar ciudadanos. La educación cívica, que yo no sé por qué motivo se retiró de la parte de la enseñanza, de la currícula de los niños. Eso es vital y hoy estamos pagando la consecuencia. Y es muy cierto lo que tú mencionabas. No es un problema de hoy día, esto es un problema que se viene arrastrando de mucho tiempo. No, y la falta de valores, el hecho de, claro, vivimos en un mundo moderno, que la tecnología, que la gente cada vez actúa de manera mucho más individualista, no somos más egoístas, pensamos solamente en nosotros, y claro, si alguien no nos enseña qué es lo correcto, qué es lo que realmente tiene que ver con la ética, qué es lo inmoral, pues no te lo va a enseñar la calle. Y ahí también está el trabajo que tenemos que llevar a cabo los papás con nuestros propios hijos, porque ahí empieza todo, en casa, y ahí yéndonos un poco más a la raíz, a la matriz, al epicentro de todo esto que estamos viviendo. Las juntas vecinales serían fundamentales. ¿Sí? Yo creo que es fundamental. Lo que tiene, por eso digo, esto tiene que funcionar como un sistema que empiece en las personas, en el ciudadano, en el grupo de ciudadanos que pueden formar una junta vecinal, con un sistema de alerta, con sistemas de comunicación con la policía. Si tú logras hacer una gran red donde integres toda la población, con el vigilante de la cuadra o los vigilantes que tiene la manzana, con capacidad de comunicarse con la municipalidad, con el serenado, con la policía, tú tienes un mejor sistema de alerta temprana. Y Julio, ¿qué opinas tú acerca de la posibilidad de que existan penas más fuertes para los menores de edad? Porque las grandes bandas, organizaciones, lo que están haciendo justamente es apuntando hacia esos chicos de 12, 13, 14 años para convertirlos en asesinos y mandarlos a la calle siendo ya sicarios. Pero claro, cuando los detienen, no, pues se van evidentemente a un centro de rehabilitación, ¿no? Cumplen una pena ridícula porque se trata de menores. Suele analizarse cuando se habla de jóvenes y violencia, el rol de joven como el actor de la violencia, y suele olvidarse que las principales víctimas de esta violencia son precisamente también jóvenes. Entonces, ahí no es que mayoritariamente los jóvenes son así, suele asociarse a los jóvenes que son parte de esta violencia como personas que vienen de hogares disfuncionales y demás. Y es cierto, pero no es menos cierto que un joven que de pronto nace en San Isidro o en La Molina o en alguna organización con un índice de desarrollo humano alto, también puede vivir una vida disfuncional y sin embargo no participa del crimen. ¿Por qué? O puede participar, perdón que te interrumpa, pero no necesariamente siendo carterista, saliendo a la calle a robarle la cartera a una señora, sino que integra luego una mafia o un cártel de narcotráfico, y ahí lo vemos, ¿no? Pero a otro nivel. O por ejemplo, suele también entenderse por qué tal persona es violenta. Si tú crees en una violento, donde lo que impera es la ley del más fuerte, la persona tiene que ser violenta. No se puede esperar otra cosa. Si esos son los códigos con los cuales se define su masculinidad en ese determinado espacio. Pero a la pregunta en concreto, yo le decía esto porque solo quisiera poner en contexto de que no es que aquí las familias son disfuncionales y acá todo es perfecto. No es así. En los dos hay. Lo que pasa es que aquí hay familia disfuncional, más precariedad de recursos, más poca presencia del Estado. Es un cóctel de cosas que llega. Imagínate, naces en un distrito en donde el índice de desarrollo humano es equivalente a un país, un estado fallido africano, donde los niveles de violencia y la definición de masculinidad se da por quién se da golpes más fuertes, donde hay padres migrantes, además la familia es migrante de segunda generación, entonces la probabilidad es considerablemente más alta de si yo estudio en un buen colegio. Pero a la pregunta que tú hacías, eso requiere un estudio cuidadoso, porque si bien es cierto, requiere cambiar las cosas. Cuando uno le da más pena, también implica que flexibilice ciertos otros derechos, ¿no? Pero no puede ir solamente de un lado a otro. Y requiere observar, no es que así porque sí existe la varita mágica. Yo vuelvo a reiterar, en el caso de El Salvador, Honduras y demás, estas medidas se aplicaron y, dado los contextos de este lugar, no necesariamente tuvo el éxito esperado. ¿Por qué? Porque si uno reduce esa edad, no tiene la garantía de que este grupo de criminales reduzca también Claro, ya sería 10, 11, 12, porque van a buscarle la salida para sacarle la vuelta a la nueva ley. ¿Y qué va a llegar? ¿A 7 años, 8 años? Y entonces no va a ser... Peor, entonces, lo que trato de decir es,
yo estoy completamente de acuerdo en lo que, cuando el general Guiovis dice, pues, que efectivamente hay que hacer actor de inteligencia. A mí me encantó cuando el ministro Pérez Guadalupe se reunió con el representante del Ministerio Público, el representante del Poder Judicial, en una forma muy civilizada, muy alturada, demostrando diálogo y discrepancia, los tres juntos planteando su punto de vista con absoluto respeto y además con compromiso articular. Pero también es importante que la población civil no sea tan pasiva, hay que aprender a defenderse también, y defenderse no significa irte a las trompadas con el delincuente porque pones en riesgo tu vida y te puede caer una bala y matarte, sino saber que puedes ir a quejarte, que si caramba, estás expuesto a una situación de peligro, vas a tratar de protegerte de tal o cual manera, y que hay que aprender también cuáles son los mecanismos para resguardar tu integridad emocional y tu integridad física. No se trata de que vengan y ya sabes que una persona es peligrosa y te vas a quedar ahí. No, tratas de defenderte de una u otra manera, pero conociendo evidentemente, como repito, estos mecanismos. Acá hay un tema también, Juliana, que creo yo es un tema político, pero que creo que el Congreso podría tener la solución. El Consejo de Estado hasta la fecha es una cuestión optativa, es una opción que el presidente tiene para convocarlos. Debería legislarse y que sea una institución. O sea, no se puede concebir que el Ejecutivo vaya por un lado y el Poder Judicial vaya por otro lado. Ah, no, por supuesto. Y que el Legislativo vaya por otro lado. Hay que hacer una convergencia de esfuerzos y para eso se requiere una ley. Hay que dar una ley que se cree el Consejo de Estado mandatoriamente y que sea una obligación del presidente convocarlo, y el presidente debe ser el gran estratega nacional y orientar el esfuerzo de todos los poderes en un solo sentido. Aquí el Poder Judicial parece el Poder Judicial de otro país. Actúa de otra manera. La puerta giratoria, o sea, no funciona. Entonces, por más esfuerzo que haga la policía por un lado, por más esfuerzo que haga la fiscalía por otro lado, y si no funciona un elemento del engranaje, todo se cae, no funciona. Pues, es más o menos, ¿no?, una especie de situación que uno podría, no sé, representarla de la siguiente manera, ¿no?, siendo algo creativos, como si fuesen muchas islas, uno está en el medio del mar tratando de nadar, de llegar a una de ellas y luego te mandan a la otra, sigues nadando y claro, terminas agotado porque nadie... Exactamente. No hay alguien que articule el esfuerzo, sí. ¿No? Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Y de hecho importante hablar de estos temas, quizás no podamos hacer mucho para cambiar las cosas, pero ojalá también que el Estado, el gobierno, sea mucho más abierto a la posibilidad de poder contar con gente que tiene cosas importantes que decir como ustedes, con ideas mucho más concretas, y que escuchando varias voces se pueda ir llegando a esas conclusiones que al menos serían el punto de partida para ese gran cambio que se necesita a través de, está clarísimo y creo que para todos no queda ni una sola duda, de un bloque lo suficientemente fuerte para que todo empiece a ejecutarse de manera ordenada y simultánea, porque si no, no vamos para ningún lugar, al contrario, retrocedemos. Y esto va a terminar. Ahora, Juliana, se ha declarado una emergencia en la zona de Islaico, Cachaca, moviendo. RPP se ve allá y se escucha allá. Habría que hacer un llamado a la población a que guarde la calma, ¿no? Es un estado de excepción constitucional. Yo creo que hay que privilegiar el diálogo. Ya es tiempo de que entendamos que a través del diálogo podemos encontrar las soluciones, ¿no? Sí, y ahora.